Jacobo 3:1, que es el libro que acostumbradamente se conoce como Santiago, que es totalmente una deformación producida por la Iglesia Católica de San Jacob, y de ahí viene Santiago. Pero originalmente el nombre Santiago no aparece en ninguna parte de la Biblia. Solamente aparece en ese nombre, en el libro Santiago. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica convirtió a San Jacob, es decir, el Santo Jacobo. Entonces, posteriormente, las dos palabras la unieron, San y Jacob, y quedó entonces Santiago. Y entonces el libro de la Biblia que se llama Santiago, como todo el mundo lo conoce, no es Santiago, sino Jacobo. Y debe de estar así en la Biblia. La Biblia tiene que depurarse totalmente. De hecho, en el versículo 1 de Jacobo, usted lee Jacobo, siervo, esclavo de Jesucristo. Búsquelo, está ahí. Entonces, no es Santiago. Entonces, ¿por qué si el mismo autor se identifica como Jacobo, por qué el libro tiene que llamarse Santiago? Eso es una deformación totalmente que hizo la iglesia. Tenemos entonces el versículo 1 del capítulo 3 de Jacobo. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sabemos que recibiremos mayor condenación. Jacobo le está diciendo a los creyentes en Cristo, no se hagan ustedes mucho maestro o quieran recibir gloria de maestro, porque entonces vamos a recibir una mayor condenación. Y si usted lee el texto y se detiene, es decir que ellos ya estaban condenados. Porque si iban a recibir una mayor condenación, ya estaban condenados. No es así. Entonces, el texto está diciendo claramente que a quien él escribe y él mismo que está escribiendo está condenado, y le está exhortando a los lectores que no se hagan maestros muchos de ellos, porque entonces recibiremos una mayor condenación. Es decir, que ya estaban condenados. Esto es contrario con la evidencia interna de las Escrituras. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, verso 1, dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Ninguna condenación hay. Entonces, ¿cómo consolidamos este pasaje bíblico de Jacobo y de Romanos? Porque en Jacobo 3:1 nos dice que recibiremos una mayor condenación. Pero en Romanos 8:1 dice que para los que están en Cristo no hay condenación. Entonces, hay una mala traducción en el texto, porque las Escrituras a nivel interno no pueden contradecirse de esta manera. Hay dos palabras en todo el Nuevo Testamento, aparecen muchas veces, que es crima y catacrima. La primera significa juicio, crima, y catacrima significa condenación. Entonces, ¿cuál es la palabra que aparece en Jacobo 3:1? ¿Crima o catacrima? Vamos a un texto de Romanos donde aparecen estas dos palabras en el mismo versículo. Romanos 5:16, las dos palabras aparecen en este mismo versículo. Y tenemos entonces acá una traducción interlineal. Y la subrayamos para señalarla. Crima
significa juicio y catacrima significa condenación. Entonces, la traducción de este mismo versículo en Romanos 5:16 dice: pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación. Si usted puede ver, aquí crima y catacrima son traducidos correctamente. Crima significa juicio y catacrima significa condenación. No se traduce crima 2 veces juicio, ni catacrima 2 veces condenación en esta parte que está señalada. Entonces, el texto original de Jacobo no registra la palabra griega catacrima. Lo que registra es crima, que es juicio. Entonces, ¿cómo debe de decir el texto de Jacobo 3:1? Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso o un mayor juicio. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Lo que puede haber para los que están en Cristo es un juicio más severo, más riguroso, mayor, porque no puede haber condenación. Entonces el problema está en este pasaje, en este texto bíblico, es el uso, la traducción de una palabra que en realidad no es catacrima, condenación, sino que es crima, juicio. Y así aparece en muchas traducciones bíblicas. Y esto es restauración textual del Nuevo Testamento, volviendo a las fuentes, volviendo a ¿qué? A los originales, para producir una palabra diáfana, limpia, pura, conforme a lo que dice el texto original. Aquí tenemos el contraste: recibiremos una mayor condenación, recibiremos un juicio más riguroso. Si pueden notar cómo cambia el sentido total de las Escrituras. He concluido hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, podemos pasar a esa sección. Estamos abiertos para responderle.